Buenas tardes, días, noches, cuando sea que me estén escuchando. Hoy quiero abordar un tema bastante interesante, siendo el pueblo de Israel, el pueblo kurdo, y relacionando estos dos contextos con el conflicto armado en Colombia. Para ponerlos en contexto, en 1947 las Naciones Unidas deciden dividir a Palestina en dos territorios, uno queda siendo judío y otro árabe. Y más adelante, debido a esta división, en 1948, unos grupos sionistas terroristas forman el Estado de Israel dentro de la misma tierra palestina. ¿Cuál es el problema aquí? Que los países que quedan en frontera con esta tierra de Israel terminan declarándole la guerra a Israel. Y un año más tarde, el 6 de enero de 1949, se lo firma una paz en este país. Hasta aquí sería considerado un final feliz a un conflicto. Pero resulta que la mayor parte de este país de Israel termina anexándose a esos territorios circundantes que mencionamos antes. Y aquí es cuando empieza el verdadero problema que sigue hasta nuestros días. Los israelitas, viendo que tenían controlados estos territorios, terminan oprimiendo en parte a los palestinos, como ocurrió a lo largo del año 2000 hasta 2005, en la que se vieron involucrados muchos niños palestinos, alrededor de 4000. Y aquí, saliéndonos más de lo geopolítico, debemos tener en cuenta de que también se vuelve un problema de choques culturales. ¿Por qué un choque cultural? Porque en este mismo estado de Israel, que está en el Mediterráneo, se vuelve como un tipo de contención a los intereses de potencias mundiales, como lo podrían llegar a ser Estados Unidos. Y al mismo tiempo surgen grupos armados terroristas. Por eso este tipo de territorio se vuelve tan inseguro en este contexto. Y más allá de esto, también existe un conflicto religioso en esta zona, especialmente alrededor de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, por su valor histórico que podemos encontrar en textos sagrados como la Biblia, debido a que esta es la ciudad en donde se desarrollan sucesos importantes durante la vida de Jesús. Además, para judíos también se vuelve importante en cuanto a sucesos históricos. No solo se vuelve una ciudad importante para los cristianos, también a los musulmanes. Recordemos que aquí es donde surge el Islam. Bueno, aquí termino de contextualizar toda esta cultura. Seguimos con los kurdos. Los kurdos son una de las minorías más grandes que tiene esta media luna fértil. Grande en el sentido de que están repartidos por muchas zonas. Irak, Irán, Siria y Turquía. Y no solamente en esta geopolítica, también debemos tener en cuenta de que no todos los kurdos pueden ser católicos ni cristianos. Hay kurdos que son suníes o chiíes. Entonces se tiene una minoría a lo largo de muchas zonas y al mismo tiempo esta minoría llega a tener una opresión en países como Turquía, donde se censura y se persigue a cualquier persona que por hablar el lenguaje nativo de los kurdos o simplemente por ondear una bandera pueden llevar casi a 10 años de cárcel, 12 años de cárcel. Pero ¿por qué en la antigua Constantinopla ocurre eso? Debido a que como Turquía debería ser legítimamente
un estado en el que solamente se debe hablar una lengua y una sola religión, en ese intento de unificación se oprime a esta minoría dentro de este estado. Y si miramos a los kurdos desde un aspecto histórico, ellos nunca tuvieron intenciones de oprimir a otros pueblos. Ellos tenían un sentido de convivencia bastante amplio. Al mismo tiempo, surgen grupos armados como el PKK. Lo curioso del PKK es que empezó como un partido político. Después ellos mismos se vieron obligados a tomar las armas y a luchar. Entonces tenemos a Turquía como una zona en donde hay la mayor cantidad de kurdos, tratados que se hicieron en los años 20, 30, en donde se cede esta minoría de las tierras en donde está Turquía y nunca se les cumple. Entonces los kurdos se vuelven una minoría que no tienen una zona en específico. Pero no podemos dejar de lado a Diyarbakir, la cual se considera capital del Kurdistán. Y no podemos dejar de lado el conflicto armado en Colombia, que ha afectado grandes zonas rurales y entre las tensiones de los grupos armados ilegales y el Estado colombiano. Pero con esto yo quiero llegar a que en diferentes partes del planeta, dos que están bastante cercanas entre sí, existen una minoría, un pueblo bastante grande que ya tiene su representación reconocida, entre comillas, y desplazamientos forzados. ¿Cuál es el problema principal que yo veo en estos conflictos? El perdón. Si vemos el conflicto armado en Colombia, empezó como una guerra de guerrillas entre liberales y conservadores allá por los años 20 y 30, aunque detonó más con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. ¿Qué ocurrió desde entonces? En Colombia vino una gigantesca oleada de violencia, más que todo contra campesinos y contra cualquier parte de la población que se autoconsiderara liberal y conservador. Y esto generó que existiera una gran oleada de desplazamientos a ciudades cercanas. En el caso de Cundinamarca, Bogotá. En el caso de Antioquia, Medellín. Entonces, tenemos guerrillas con diferentes orígenes. En el caso de los kurdos, estas mismas guerrillas se vuelven cruciales en sucesos recientes como fue la liberación del Kobane, en el que mujeres literalmente entre los 21 y 22 años estaban dispuestas a sacrificarse para proteger a su pueblo, así fuese una minoría. Y mágicamente una potencia como Estados Unidos aparece en escena y viene a ayudarlos a defender esta misma ciudad, a contraatacar contra el Estado Islámico con varios asuntos y varios motivos de trasfondo. ¿Y a qué vienen en común todos estos conflictos, todas estas víctimas de estos conflictos? Que se pueden resolver por medio de un diálogo y por medio del tiempo. ¿A qué me lleva esto? Cada conflicto en la historia de la humanidad ha sido un absurdo, así sea que por políticas expansionistas, que proteccionismo por medio de actos bélicos, identidad nacional, al final se vuelven un absurdo. Siempre van a existir víctimas, siempre van a existir consecuencias negativas económicamente, véasele por donde se le vea. Y este mismo proteccionismo se ha notado
en estas carreras armamentísticas que naciones alrededor del mundo hacen para precisamente protegerse en caso de que exista una guerra. Claro, dependiendo mucho de qué recursos posea cada país. Y con base pasa el tiempo de que se crean estos grupos armados y se originan estas guerras, se termina olvidando el por qué se está luchando. Y precisamente esto reitera el absurdo de una guerra. Se supone que nosotros como personas, según el escritor David Lockman, no estamos inclinados naturalmente a la violencia. Lockman en algún momento fue un especializado en pedagogía militar. Y al mismo tiempo entidades mundiales terminan siendo mundiales solamente en su autodenominación, debido a que las decisiones importantes llegan a ser tomadas por representantes limitados de algunos países limitados. Normalmente países desarrollados como son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, hasta Rusia podría considerarse un país dentro de esta categoría. Este mismo conflicto y cualquier conflicto yo lo debería solución a un diálogo y a que tanto los artífices como las víctimas de este logren perdonarse. Muchas veces este tipo de conflictos, como el caso de Irlanda, terminan olvidando su propósito porque todas las personas que estaban luchando por este propósito ya no están. Simplemente se lleva hasta tal punto que se considera como una tradición, como una... No me malinterpreten en ese sentido. Me refiero a un legado que se va dejando de generación en generación, un legado nocivo. Y esto continuará al menos de que haya un factor de cambio o acto que permita detener en seco dicho conflicto. Y en estas guerras siempre van a existir gente buena y gente mala, independiente del bando que sean, independiente de quién estén hablando. En el caso colombiano nosotros podemos verlo en esas poblaciones rurales que terminan siendo azotadas por el conflicto armado, víctimas de ataques terroristas y personas del común se disponen a arriesgar sus vidas, hay veces hasta que se sacrifican en pro de proteger al otro. En el caso de los kurdos, durante la operación Anfal a principios de los 2000, ellos mismos estaban dispuestos a sacrificarse, a inmolarse en pro de proteger su población del Estado Islámico. Hasta que vino una intervención de pueblos kurdos iraquíes, pueblos kurdos que venían del PKK o del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, por su nombre completo, pero ya desde decisiones más radicales. La invitación final o la conclusión que yo estoy haciendo de todo este proceso es que se debe de superar ese tipo de remordimientos entre poblaciones. Un proceso que desafortunadamente, como ya había mencionado, toma mucho tiempo. Y depende también de hasta qué punto se logra una reconciliación de todos estos actores armados y hasta qué punto estén dispuestos a generar un cambio de este tipo de males intolerables. Y al mismo tiempo se tiene un aprendizaje histórico, este aprendizaje histórico que sana heridas, que logra hacer que conflictos armados terminen viéndose como un capítulo en la historia que no se debe volver a repetir y que desafortunadamente en estos últimos siglos se ha repetido. Solo las generaciones del futuro y solamente
este aprendizaje que se logre hacer a conciencia de conflictos armados, de estudiar sus causas, de hablar con esas mismas víctimas y tratar de hacer una reparación significativa, debe de tener una finalidad enfocada al superar sus causas. Precisamente este es el común de todos este tipo de conflictos, unos más recientes que otros, y esa franja de tiempo que existe nos ayuda a entender mejor porque no se puede seguir en este ciclo holístico de la violencia en un territorio. Y de que más allá de la representación que se le dé a esto en una Carta de los Derechos Humanos, en entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, se debe de tener ciertos valores morales impregnar de estos valores morales a estas culturas para que el proceso sea bien hecho. Esta es mi reflexión frente a este tipo de problemáticas que tantas veces se ha visto. Si tienen alguna sugerencia o comentario, siéntanse libres en escribirme. Me escucharán en la siguiente ocasión.